¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia? La toma de la bombilla. Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes. Bienvenue en France. Mercedes Fourment. Destino: Gruissan, Dijon y Rennes. Gruissan es una localidad costera ubicada en el sur de Francia. Si bien está abocada mayormente al turismo, también es sede de la Unidad Experimental de Pêche Rouge, dedicada a la investigación integrada en vitivinicultura y enología. Mientras realizaba una pasantía en esta institución, Mercedes Fourment, egresada de ingeniera agrónoma en la Facultad de Agronomía de la UDELAR, ganó la beca de excelencia de la Cátedra UNESCO de Cultura y Tradición del Vino, lo que la llevó a viajar a Dijon para realizar un máster de Vid y Terroir en la Universidad de Bourgogne. Más tarde, y motivada por la presencia de un fuerte grupo de geógrafos y climatólogos interesados en las diferentes regiones vitivinícolas del mundo, decidió realizar un doctorado en modalidad sándwich en la Universidad de Rennes 2, en donde pasó a integrar un proyecto internacional para investigar la adaptación de la vid al cambio climático. Actualmente mantiene el vínculo con Francia a través del proyecto Ecos Sud, en donde es tutora de estudiantes de posgrado que se encuentran realizando su intercambio académico en Uruguay. La toma de la bombilla. Bueno, ¿cómo surgió allá en 2009 la oportunidad de realizar una pasantía en una institución como el INRA en Gruissan? Bien, en la Facultad de Agronomía hay una historia muy vieja, digamos, antigua de intercambios y de convenios con Francia. Y particularmente en ese entonces, antes de recibirme, yo ya trabajaba como ayudante de investigación con el grupo de viticultura. Y el grupo de viticultura, liderado en ese entonces por Milka Ferrer, trabajaba mucho con diferentes instituciones francesas vinculadas, obviamente, a la viticultura y el vino. Y trabajando en ese marco fue que me invitaron a si quería hacer una pasantía en esa institución, en el INRA, por ese entonces 6 meses, y me pareció que podía ser una oportunidad muy buena para aprender. Y así lo fue. ¿Y habías considerado antes irte a Francia tanto tiempo? Y siempre me gustó la idea. En realidad no tenía vínculo directo con Francia, pero sí a través de, justamente de estudiar mucho la viticultura. Y yo provengo de una familia que tiene bodega, que toma vino y esa cultura como que siempre nos tiró mucho a nivel familiar. ¿Y cómo sentís que esa experiencia en Francia y la oportunidad de formarte allá influyó en el rumbo que fue tomando tu carrera y tus intereses académicos? Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, y lo que me sucedió fue que te das cuenta que tenés todo un mundo por conocer, y queriendo aprender más fue que, insistí un poco en el hecho de seguir estudiando allá y poder continuar, digamos, el camino del aprendizaje profundo de la vid. ¿Y tu interés por el vínculo del cambio climático con la agronomía surgió ahí en Francia? Sí, surgió allí porque, en ese entonces se estaban preocupando mucho a nivel de la viticultura de, qué estaba sucediendo con el clima. Se notaba así claramente como un calentamiento muy grande, que eso afectaba a la vida, a la calidad del vino. Y si bien acá en Uruguay no había mucha inquietud, y hasta capaz que hoy tampoco hay demasiada como hay en Europa, sí me pareció interesante estudiarlo, porque acá lo que nos sucede es que tenemos una gran variabilidad del clima. Entonces un estudio o continuar, digamos, el estudio de cambio climático desde allá podía ser un campo interesante para estudiar. ¿Y te costó transmitir ese interés acá en Uruguay, por eso que decías? Y sí, un poco sí, pero igual creo que una vez que uno está convencido en cierta medida y tiene unas buenas hipótesis de investigación formuladas, el camino del estudio puede continuar. Bueno, estuviste primero en la localidad de Gruissan, al sur, y luego en Dijon, en el este de Francia. ¿Cómo describirías estos dos lugares? Bien, son bien diferentes. Cuando estuve en Gruissan estaba en una institución que es un campo experimental que tiene solo viñedos y bodegas, y es una región vitivinícola que tiene alta producción de vino y sobre todo de cooperativas, donde productores se asocian y tienen una bodega en común donde todos elaboran el vino allí y venden ese vino como de una forma más comunitaria. Dijon es todo lo opuesto. La región de Borgoña son sobre todo apelaciones de origen que tienen una muy alta reputación, son de los vinos que tienen una alta tasa de exportación, pero son vinos que son muy caros y que provienen justamente de bodegas y de viticultores que son muy muy pequeños y que cada uno elabora su vino,
su pequeño y exclusivo vino y lo vende a otros, digamos, a otros precios comparados con el sur de Francia. Son, regiones bastante contrastantes. Bien, y después estuviste en Rennes, una de las principales ciudades universitarias de Francia. ¿Sentiste la diferencia respecto a las otras universidades? Sí, la sentí porque la diferencia en la región de Bretaña es que es una ciudad que es más grande y al tener también una importancia muy grande la universidad es mucho más cosmopolita. Entonces encontrás estudiantes de diferentes orígenes y es una ciudad muy dinámica y que te podés encontrar con una diversidad muy grande de culturas. Bueno, y después decidiste hacer tu doctorado en modalidad sándwich. ¿Por qué elegiste esta modalidad? ¿Qué fue lo que te permitió? Y bueno, lo que me pareció fue que es interesante cuando haces el camino, digamos, de aprendizaje en un lugar que es referencia, pero seguir teniendo, digamos, el trabajo de campo acá y seguir estableciendo como la investigación en Uruguay, me parecía como una forma muy interesante de poder enriquecer los dos lados del estudio, digamos, porque desarrollaba todo el conocimiento que generaba en Francia y ya directamente lo aplicaba acá en Uruguay y podía hacer todas las investigaciones con datos nacionales. ¿En qué consiste exactamente esta modalidad? Como para explicar un poco. Bueno, esta modalidad lo que tiene es que vos te inscribís en un programa de posgrado en 2 instituciones, en mi caso es la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, y me inscribí en el programa de doctorado de la Universidad de Rennes 2, y ahí lo que me permitía es yo tenía que continuar los 2 programas de doctorado. Eso es un poquito complejo porque las exigencias, digamos, de las universidades son diferentes, y se genera un comité de seguimiento, se tiene que crear, que son investigadores referentes en los temas de estudio que tienen que ser de las 2 universidades, que en general son 6 profesores. Eso también es bastante importante, eso es como un tribunal de seguimiento bastante grande, y lo que te permite es, como estás en los 2 programas, sos estudiante de las 2 universidades y tenés, si bien las exigencias, también los beneficios de los 2. Por ejemplo, yo tenía todo el trabajo de campo acá en Uruguay, empezaba con la brotación de la vid en septiembre hasta la vendimia en marzo, hacía el trabajo de laboratorio que tenía que hacer y después me iba a Francia. Entonces, con todos mis datos yo analizaba todo con mis tutores y los profesores que tenía allá. Entonces hacía pasantías anuales de 3-4 meses y eso me permitía estar conectada con Francia, pero con los datos generados acá en Uruguay. Bien, y tu vínculo con Francia continúa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer un proyecto como el de Ecosud? Bien, sí, lo interesante de este tipo de trabajos cuando tenés los datos en Uruguay y los expertos, digamos, o parte de los expertos allá en Francia, es que podés continuar haciendo ese tipo de investigación una vez que terminás el doctorado. Porque en general, si tenés un buen diseño experimental, digamos, los resultados son interesantes y podés continuar trabajando, en mi caso, con viñedos del Uruguay. Y presentamos varios proyectos. Tuvimos hasta el año pasado un Klimatsud y ahora salió, a partir de este año, aprobado un Ecosud, que son colaboraciones entre justamente una universidad en Francia, que continúa siendo Rennes 2, y acá la Universidad de la República, la Facultad de Agronomía. Y en el caso del Ecosud lo que tenemos es ya otros estudiantes de posgrado, porque nosotros vamos avanzando en la carrera académica, y ahora tenemos 2 estudiantes de doctorado, uno uruguayo y uno francés, y con el Ecosud se permite justamente la movilidad de esos 2 estudiantes y también nosotros los profesores. La toma de la bombilla. Bueno, ¿qué aspecto de la cultura francesa no esperabas o te llamó la atención? Una de las cosas que me generó bastante dificultad y que no me lo esperaba es lo exigente que son los franceses con su idioma. Yo llevaba una base de francés que era básica, justamente, y esperaba tener mayor facilidad para comunicarme y eso no fue fácil. Entonces al principio me costó eso de que, en aquella época, ahora no es así, pero en aquella época era muy difícil comunicarse con el inglés. Ellos son muy, nuestro idioma es un idioma muy lindo y toda la gente lo tiene que hablar muy bien como nosotros. Y y eso costó un poquito, pero nada, en realidad una vez que haces el oído y empezás a hablar, es como andar en bicicleta. ¿Y recordás alguna anécdota con la comida o con el idioma que te haya pasado en tus primeros meses allá? Sí, errores de pronunciación y equivocaciones y anécdotas graciosas, capaz que son difíciles de contar, pero nada, tengo, sí, por ejemplo, en la comida, también culturalmente la comida es un aspecto muy importante en Francia y ellos le dan como mucha relevancia a la forma en la que uno cocina, cómo se alimenta, tener
una mesa bien elaborada, eso que nosotros acá en Uruguay creo que tenemos bastante de eso, pero hay muchas comidas que bueno, las conocí allá y nada, que fueron parte de la experiencia, que son muy buenas. Me preguntabas de una anécdota, estoy pensando todavía, no me surge ninguna, pero déjame pensar un poco más. Bien, ¿y llevaste tu mate para allá? Eso, sí. Llevé mi mate y eso es una anécdota muy graciosa. Por ejemplo, cuando estaba en Dijon, yo fui la primera uruguaya inscripta en la Universidad de Borgoña. No hay muchos estudiantes del mundo en general y de Sudamérica muy pocos. Y hubo yo estaba muy relacionada con el Departamento de Relaciones Internacionales, porque ellos tenían un seguimiento con los estudiantes extranjeros que apuntalaban, por ejemplo, con el idioma, clases fuera de los horarios de la maestría. Tenías la posibilidad de tener cursos en francés y bueno, yo por supuesto que los hice todos, porque además quería aprender y mejorar. Y hubo un día una fiesta internacional, donde cada estudiante del exterior llevaba un alimento y lo compartía con el resto. Y yo nunca fui muy buena cocinando, no sabía qué llevar, entonces llevé mi mate. Me puse en un rincón del salón y le convidaba mate a cada persona que se acercara y eso fue muy, muy gracioso porque, bueno, nada, hoy por hoy, post pandemia, no es algo que es muy, muy aceptado, pero en aquel entonces había muchos, sobre todo los asiáticos, eran los que más se acercaban a ver, bueno, qué estaba tomando y de qué se trataba y bueno, y todos disfrutaron del mate. ¿Les gustó? No, a nadie. Bueno, y en Dijon hiciste tu máster en vid y terroir. ¿Nos podrías explicar brevemente qué es esto? Bueno, el máster de Vigne Terroir es una maestría para académicos y profesionales también, ingenieros agrónomos sobre todo, que se dedican a estudiar un poco más a la vid. Y el terroir se le dice también terruño, pero en realidad terroir no tiene traducción, que es aquel vino que proviene de un lugar específico que está justamente, que es originario de una región que está delimitada y que tiene el hombre o el viticultor un saber hacer y un suelo y un clima que es específico de ese lugar y por tanto es un producto diferenciado. El terroir es esa región en la cual ese vino específico sale de allí. Y bueno, y Borgoña, como tiene muchas denominaciones de origen, justamente tiene muchos terroirs. Entonces es el mejor lugar para estudiarlo. Y bueno, y a partir de esa maestría y también otros estudios que hubo en facultad, hubo, investigaciones relacionadas al terroir acá en Uruguay, de diferentes regiones, por ejemplo, lo que es Colonia, con respecto a Canelones, a lo que es Salto, por ejemplo. Bien, ¿y nos puedes explicar un poco más cómo es este vínculo entre el cambio climático y la vid? Bien, acá en Uruguay. Acá en Uruguay. O en el mundo. En ambas, si te animas. Bien, sí. Lo que sucede es que, el cambio climático, como se sabe, tuvo un impacto sobre todo en la temperatura. Ese aumento de temperatura hace que todos los agroecosistemas hayan sido modificados. Y en el caso de la vid, sucede que, es una planta perenne, significa que una vez que la plantás, la planta va a crecer muchos, muchos años. Y la producción de uva y la calidad de esa uva está muy relacionada al tipo de clima que sucede mientras la planta se está desarrollando. Y como a su vez es una planta que, por sus características, siempre se fue estudiando minuciosamente cómo es la calidad de la uva en relación a la calidad del vino, se toma la planta de vid como indicadora de cambio climático. Esto es porque el clima determina justamente qué tipo de uva podés llegar a obtener. En el caso de Europa, por ejemplo, que las temperaturas han sido muy, muy elevadas y también hay una disminución de lo que fueron las lluvias, hay periodos de mayor sequía, por ejemplo. Eso hizo en estos últimos 20, 30 años que la vid brote antes, por ejemplo, y que el ciclo de la maduración de la uva, que en general es en verano, principios de otoño, se está adelantando. Eso significa que la uva madura en verano con condiciones que son de temperaturas más altas. Y eso impacta mucho en la calidad de la uva porque altas temperaturas provocan que la uva tenga mayor concentración de azúcar. Y ese azúcar es el que luego se traduce en el alcohol del vino. Entonces, por el cambio climático, los vinos tienen más alcohol. Y eso es algo que en realidad a nivel del mundo, en realidad se está tratando de que la gente consuma vino, porque el vino es un alimento, pero de una forma de consumo moderado. Si ese vino tiene cada vez más alcohol, no es saludable. Entonces hay una tendencia de que el vino no tenga altos niveles de alcohol y el cambio climático, una de las repercusiones que tiene es esa. Bien, ¿y qué es lo que más extrañas de Francia?
Bueno, la comida seguro, la comida, el vino y bueno, y toda esa parte gastronómica, la verdad que es algo que incorporás. Y bueno, y por supuesto que con tantas idas y vueltas he hecho buenos amigos y bien continuamos en contacto, se extrañan un montón, pero bueno, es parte de la vida también. La toma de la bombilla. A finales del 2024, en la sede central de la UDELAR, se presentó el nuevo Centro Franco-Uruguayo de Altos Estudios. El director adjunto, Philippe Castejón, nos cuenta sobre este nuevo hito de cooperación académica. El Centro Franco-Uruguayo de Altos Estudios de la Universidad de la República fue oficialmente establecido mediante la firma de un convenio en noviembre de 2023 entre Su Excelencia el Embajador de Francia en el Uruguay y el señor Rector de la Universidad de la República. Este centro se erige como un hito de cooperación académica, siendo el primer centro mixto de ese tipo en la UDELAR. Cuenta con el respaldo de los servicios internacionales de la Universidad de la República y los servicios culturales de la Embajada de Francia. Desde su inicio en septiembre de 2024, ha continuado una tradición de más de 30 años de colaboración en ciencias humanas y sociales entre Francia y el Uruguay. El objetivo principal del centro es fortalecer y desarrollar los vínculos académicos entre ambos países. Para ello, se han establecido varios objetivos específicos, como favorecer la movilidad estudiantil. La UDELAR ya ha firmado convenios con más de 30 universidades francesas, facilitando así la movilidad estudiantil, y el Centro Franco-Uruguayo facilitará la firma de nuevos convenios. El programa Erasmus+ ofrece oportunidades para que los estudiantes europeos realicen estudios o prácticas en el Uruguay. Asimismo, los estudiantes uruguayos tienen la posibilidad de estudiar en Francia a nivel de grado o máster e incluso acceder a doble grados hasta el nivel doctoral. El segundo objetivo del centro es favorecer la movilidad docente. El centro tiene como meta recibir a aproximadamente 12 investigadores franceses el próximo año académico en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales. Estas visitas se iniciaron con el profesor Jean-Paul Zúñiga, especialista en historia moderna americana, quien impartió una conferencia y clases dentro del marco de la licenciatura de historia. Para el próximo año académico se esperan las visitas de destacados académicos como Antonella Romano, historiadora de ciencia, o Michel Nepels, antropólogo especializado en vulnerabilidad y violencia en Nueva Caledonia y en África. El objetivo de esas visitas es favorecer la constitución de equipos de investigación franco-uruguayo. El centro también organiza actividades académicas, como seminarios y presentaciones de libros. El primer evento significativo tuvo lugar el 22 de octubre pasado, donde se presentó, en colaboración con la Facultad de Sociología, el libro Víctimas en Juicio, de Janine Barbeau y Nicolas Dodier. La toma de la bombilla. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que se quieran ir de intercambio a Francia? Y les diría que lo hagan con ímpetu, que es un país que es muy, muy rico en cultura y en conocimiento. Es una cultura que también es muy abierta y es un país que es extraordinario para aprender y que continúen. Si tienen ganas de estudiar, que busquen el formato adecuado a cada uno y sigan adelante. La toma de la bombilla. Un podcast producido por Uniradio en conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay y Espacio Campus France. Idea original, Maya Blanc y Tamara Sánchez. Temporada 2025, Juliette Joseph y Mathilde Maurice. Dirección, Gabriel Gali. Coordinación general, Juliana Dancilio. Locución, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza. Diseño de sonido, Gastón Pepe. Edición, Gastón Pepe y Diego Varela. Entrevistas a cargo de Sabrina Silva, Lucía Cunha, Juan Ignacio Winans, Valentina Barrios y Facundo Criado. Identidad visual, Ramiro Brianza. Uniradio Podcast, Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República.